Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Ya estamos a través de las redes sociales, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones, desde Argentina a Buenos Aires. Feliz Rojo Desh, cabeza de mes. Ya estamos luna nueva, muy cerca de Yom Teruah, una de las fiestas que Yahweh va a determinar dentro de poco, a través de la séptima luna nueva, séptimo mes calendario hebreo. Así que damos gracias a Yahweh por otro tiempo de palabra, de ministración. Espero que este mensaje pueda ser de bendición, un mensaje que el Padre tiene preparado para sus hijos, para su pueblo, un mensaje de exhortación que es el que el Padre va a estar hablando hoy. Así que ya estamos a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube Ministerio La Senda Antigua. Así que estamos en tiempos proféticos, estamos en fechas proféticas, como siempre los digo. Muchas veces el pueblo de Yahweh, muchas veces la mayoría de los cristianos desconocen los tiempos, y es importante abrir los ojos espirituales, entender las fechas que estamos viviendo, ya que son fechas proféticas y las escrituras se están cumpliendo. Entonces, damos gracias al Padre por este mensaje y por otro mensaje en vivo de palabra y de ministración de parte del Padre. Así que vamos a hacer una oración a Él, entregando este mensaje en sus manos, que Él pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón y puedas entender lo que el Padre quiere Él hablar hoy a sus hijos. Gracias, Padre, te damos por el Ministerio de Hacienda Antigua. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que este mensaje sea de bendición para cada uno, que aquel que escuche este mensaje, y que tú puedas hablar a través de tu espíritu y puedan entender tus hijos lo que tú estás buscando de ellos, que tú estás buscando de tu pueblo. Te pido que puedas destruir toda obra del enemigo, todo ataque enemigo que se levante, y tu palabra pueda ser predicada a través del poder de tu Espíritu de Santidad. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a comenzar el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se llama Los fariseos de hoy. Así se llama el mensaje de hoy, Los fariseos de hoy. Y tiene que ver un mensaje de exhortación, un mensaje de dirección al pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque hoy en día se está repitiendo dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, se está claramente repitiendo lo que ha pasado siglos atrás, específicamente en el tiempo del Mesías. En el tiempo del Mesías existían doctorados de la ley, hombres que se llamaban fariseos, y que ellos tenían conocimiento de la Torá, conocimiento de los mandamientos de Yahweh. 2 siglos antes del Mesías nació en sí lo que llamamos judaísmo, o lo que llamamos en sí los fariseos. Dentro de los fariseos estaban los saduceos, estaban los escribas, entre otros, que formaban una secta, donde ellos estudiaban y enseñaban la Torá, pero enseñaban doctrinas de hombres, enseñaban en sí leyes judías o sabiduría judía, que no era la sabiduría ni las leyes de Yahweh. Entonces de ahí nace claramente lo que se llama los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran religiosos de ese tiempo, donde ellos querían gobernar, manejar y manipular las multitudes. También ellos, muchos de ellos, guardaban cábala. ¿Qué es la cábala? Son un conjunto de libros judíos que tiene esoterismo, misticismo y brujería. Y esto ya muchas veces lo he hablado en diferentes mensajes acerca de lo que es la cábala, que es un conjunto de libros que la sabiduría judía oculta ha escrito y muchos judíos hoy enseñan. Entonces, cuando hablamos de los fariseos, específicamente era una secta judía que quería manejar
las multitudes, que querían manejar a los judíos. Y este es un mensaje para que entendamos lo que Yahweh quiere hablar hoy en día, ya que es que vos puedas abrir tu mente y abrir los ojos espirituales. Entonces, ¿quiénes son los fariseos hoy en día? Son en sí los religiosos. Son los que señalan, son los que juzgan, son los que critican, son los que continuamente están viendo qué es lo que hacen el hermano, la hermana, el pastor, son los que no tienen vidas. Los fariseos en el tiempo del Mesías se fijaban y veían continuamente lo que el Mesías decía, lo que el Mesías hablaba, a dónde iba el Mesías. Ellos estaban atrás continuamente. Y así son los fariseos hoy en día. Se fijan continuamente qué es lo que uno hace en nuestras vidas. Están queriendo investigar en las redes qué fotos subimos, dónde vamos, con quién hablamos, dónde viajamos. Son hermanos, hombres y mujeres que están dentro de la congregación, dentro del pueblo de Yahweh, que están viendo qué hacen los hermanos, qué hacen los demás. Esa es una característica de los fariseos de hoy. Lo mismo pasaba con el Mesías. Ellos continuamente lo perseguían al Mesías, cuestionaban lo que él hablaba, cuestionaban los milagros que él hacía, buscaban la manera de acusarle, buscaban la manera de apedrearle, buscaban la manera de querer quitarle la vida. Y esas son las características de los fariseos de hoy. Antes se vestían claramente de forma religiosa y hoy se visten con corbata, con traje. Algunos usan también talí. Algunos se visten de una manera bien ortodoxa, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son los fariseos? Los que juzgan, critican, señalan, los que están buscando continuamente la falla de los hermanos o aún están buscando la falla de los siervos. Entonces los fariseos de hoy son religiosos. Los fariseos de hoy condenan a la gente. Están viendo qué pecados están haciendo, qué pecados han cometido para señalarles y criticarles. Y saben que los fariseos del tiempo del Mesías, ellos no podían evitar que el Mesías exaltara al Padre. Que Yahshua haga la voluntad del Padre, que ocurra milagros, liberación, sanidad. No podían evitar que el reino de los cielos, el reino de Yahweh se manifieste en la tierra. No lo podían evitar. Entonces, ya que no lo podían evitar, lo negaban. Ya que no lo podían evitar, lo rechazaban. ¿Y qué es lo que sucede con los religiosos de hoy en día? Cuando alguien es usado por Yahweh, cuando alguien es respaldado por Yahweh, los religiosos, los fariseos, van a buscar la manera de querer ensuciar, de querer en sí contaminar, de querer meter el palo en la rueda a aquellos que son usados por Yahweh. No pueden negar que Yahweh los usa, no pueden negar que Yahweh fluye a través de su espíritu, no pueden negar que ellos tienen la unción, que tienen poder de parte de Yahweh, que son escogidos, que son personas de bien, personas de luz. No lo pueden negar. Porque los religiosos querían ser como el Mesías. Los religiosos del siglo I querían hacer lo que el Mesías hacía, pero no podían. Por eso Nicodemo, uno de los famosos en sí religiosos de ese tiempo, le dijo: ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que volver a nacer a través del Espíritu, a través del agua. Y volver a nacer es creer en el Mesías. Volver a nacer es ser lleno del Espíritu de Santidad. Y él creía que guardando la Torá, guardando mandamientos, ya podía ser salvo o ya podía entrar al reino de los cielos. Y el religioso de hoy
da el diezmo, el religioso de hoy ayuda a los pobres, el religioso de hoy lee 5 o 10 versículos en la Biblia, va a la congregación, escucha los mensajes, está en la escuela y cree que ya tiene la salvación y cree que ya el favor de Yahweh está sobre él y que la bendición de Yahweh está sobre él. Y en realidad no es así. Porque ¿cómo nos damos cuenta quién es un hijo y una hija de Yahweh? ¿Quiénes son los que realmente marcan la diferencia? Son los que tienen los frutos espirituales. Por eso el Mesías dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Quiénes son realmente mis discípulos? Los que me aman, los que guardan los mandamientos de mi Padre. Por eso los fariseos de hoy no aman las almas. Los fariseos en el tiempo del Mesías no amaban las almas, los juzgaban, los criticaban. Y los fariseos de hoy no aman a ovejas perdidas, a las almas. Los fariseos pueden ser siervos, líderes, pastores, ministros. Esos pastores que son asalariados, que lo único que les interesa es el nivel de vida buena, económica, dinero, etc. Y no se preocupan. Y no se preocupan porque tengan pastos frescos, aguas frescas. No se preocupan porque caminen en la verdad de Yahweh, sino que realmente no les interesan porque no aman las almas. Los religiosos te dicen shalom, bendiciones, paz hermano, paz hermana, pero por dentro hay hipocresía, hay falsedad. Por dentro no hay frutos espirituales, por dentro hay muerte espiritual. Esos son los religiosos. Esos son los fariseos de hoy. Los fariseos de hoy juzgan, critican. Es fácil juzgar y criticar, pero no es fácil amar. Es fácil señalar, pero no es fácil perdonar. Porque el que ama, el que perdona, el que tiene misericordia es aquel que tiene el espíritu de santidad y es aquel que tiene los frutos espirituales. Pero el que condena, el que critica, el que juzga, el que habla mal, el que murmura, eso es fácil. ¿Por qué? Porque es la obra de la carne. Y la obra de la carne es muerte. Por eso tenemos que entender que hoy está lleno de fariseos dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, dentro del ministerio de la Senda Antigua. Hay lleno de fariseos que se creen que tienen conocimiento, que se creen que conocen la verdad, que se creen que son más que otros y son muertos espirituales, son en sí sepulcros blanqueados. Y tenés que abrir los ojos espirituales y darte cuenta y discernir quién es un verdadero hijo de Yahweh, hija de Yahweh, quién es realmente alguien que tiene frutos espirituales de parte del Espíritu de Yahweh y quiénes son realmente religiosos. Porque los religiosos condenan, critican, juzgan, señalan, no aman las almas. Los fariseos de hoy viven bajo tradiciones humanas, bajo leyes humanas, leyes de hombres. Guardan el Shabbat de una manera que no está en la Torá. Guardan las fiestas de una manera que no está en la Torá. Guardan los mandamientos de una manera que no están los mandamientos de Yahweh. Se dejan llevar por lo que dice el pastor, por lo que dice el roé, por lo que dice el moré, y no estudian y no escudriñan las escrituras. Esos son los religiosos. Esos son los religiosos de hoy que siguen al hombre, obedecen al hombre y no al Creador, y no a Yahweh. Son los que escuchan al hombre, son los que escuchan al pastor y no escuchan la voz del Espíritu de Yahweh hablándoles. Los fariseos de hoy no disciernen el mundo espiritual. No saben lo que está bien, lo que está mal. No tienen madurez espiritual. Los religiosos de hoy, los fariseos de hoy, no tienen madurez espiritual. Se creen que se saben todo, se creen que conocen la verdad de Yahweh, se creen que guardan bien la Torá y en realidad son ignorantes. Porque el mismo Mesías les dijo,
Ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes son ciegos espirituales, porque ustedes se conocen los mandamientos, la Torá, ustedes guardan supuestamente los mandamientos, pero en realidad son ciegos espirituales. Y si son ciegos espirituales, no tienen el espíritu de santidad. Entonces los fariseos de hoy conocen la Biblia, pero no tienen discernimiento sobre las Escrituras. Son personas que leen la Biblia, pero no pueden discernir lo que Yahweh está hablando a través de la palabra. Porque solo la luz del Espíritu de Santidad es el que nos da entendimiento de la palabra. Por eso damos gracias a Yahweh por este año 2024, por la Escuela del Ministerio de Hacienda Antigua. Porque esta escuela se llama la restauración de todas las cosas, que tiene que ver con las Escrituras. El año pasado estudiamos todo el Antiguo Pacto y este año estamos estudiando todo el Nuevo Pacto para poder llegar al 2025 conociendo la verdad de Yahweh. Y solo la luz del Espíritu de Santidad puede darnos entendimiento de lo que quiere decir la palabra de Yahweh. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Muchos hermanos que hablo me dicen, no, me voy a poner a estudiar una escuela virtual hebrea de Israel, voy a comprar un curso para hablar hebreo, para escribir hebreo, así conozco la verdad de Yahweh, así conozco la Torá, así conozco realmente los mandamientos. Y yo digo, hermano, hermana, si quiere hacerlo, hágalo, pero esa no es la verdad de Yahweh. La verdad de Yahweh no es estudiar hebreo, leer hebreo o conocer sobre el idioma hebreo. La verdad de Yahweh es entender su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes en los dos pactos. Porque para entender el nuevo pacto hay que estudiar el antiguo pacto. Porque podemos saber el antiguo pacto, pero si no tenemos conocimiento del nuevo, estamos incompletos. Podemos conocer el nuevo pacto, pero si no conocemos el antiguo, estamos incompletos. Por eso muchos hermanos cristianos, católicos y pentecostales, entre otras ramas, no conocen la verdad absoluta, porque conocen solamente el nuevo, no conocen el antiguo, porque nunca le estudiaron en profundidad. El judío ortodoxo o el judío que no cree en el nuevo pacto, no cree en el Mesías, también está incompleto, porque cree que en la Torá está absoluta verdad y en realidad está incompleta. El antiguo pacto está incompleto, por eso vino un nuevo pacto. Cuando entendemos los dos pactos, entendemos la verdad de Yahweh. Por eso los fariseos de hoy conocen la Biblia, conocen mandamientos, conocen la Torá, pero no tienen discernimiento, no tienen luz, entendimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque mucha letra y poco espíritu, poca luz, poco entendimiento. Los fariseos de hoy saben orar, saben leer la Biblia, pero ¿qué hacen? Quieren resaltar. Esos hermanos y hermanas que vienen a la congregación y dicen, ay, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo conozco esto, yo tengo experiencia acá, yo tengo experiencia allá, yo, esos son fariseos. Porque los que tienen un corazón humilde dicen, donde Yahweh me ponga, ahí voy a estar. Lo que Yahweh determine sobre mi vida, lo que Yahweh me haya puesto tanto el llamado como dones, ahí estoy como un servidor. Ese es humilde. Ese es el que alcanza frutos espirituales. Pero el que quiere resaltar, el que quiere demostrar que yo, es un religioso. Es una persona religiosa. Conocen la Biblia, saben orar, saben leer la Biblia, pero quieren resaltar delante de los demás y no tienen amor, no tienen misericordia, no perdonan, sino que señalan, juzgan, critican. Esos son los fariseos de hoy. Y cuando leemos los evangelios, el Mesías exhortaba fuertemente a los fariseos.
y les decía lo que ellos realmente eran. Ustedes son falsos. Ustedes son generación de víboras. ¿Por qué les dijo generación de víboras? Porque vendrían de una generación, de un linaje satánico. Porque la víbora en la Biblia, la serpiente, es Satanás. La serpiente antigua es Satanás. Generaciones de víboras está hablando que vienen del linaje de Satanás. Por eso dice la Escritura que Caín era el hijo del maligno. ¿Quién era el maligno? Satanás. Tenemos que entender que hay un linaje que viene y se repite de generación tras generación, que son claramente personas que son lobos vestidos de ovejas, que son hipócritas, que son falsos, que no tienen amor, misericordia, no tienen perdón, que son personas que tienen maldad, que no han nacido de nuevo, que se visten de santos, pero por dentro están podridos. Por dentro están llenos de oscuridad, de tiniebla y de pecado. Espiritualmente largan olor a podrido y no largan olor a santidad. Esos son fariseos de hoy. Esos son generación de víboras. Lucas 11. El Mesías dijo, ustedes son generación de víboras, generación perversa. Si ustedes conocen a alguien dentro de la congregación, de la iglesia, del ministerio, que tienen maldad, es porque el Espíritu de Santidad no habita en ellos. Porque si hay maldad, hay pecado. Si hay pecado, hay tiniebla. Si hay tiniebla, hay rebeldía. Y si hay rebeldía, el Espíritu de Santidad no habita en ellos. Por eso dice el Mesías, generación de víboras, hijos de Satanás, porque su padre es el diablo. Porque él es mentiroso. Él es padre de mentira. Él es homicida desde el principio. Y entiendan esta revelación de la Escritura. ¿Qué significa que el Mesías diga, él fue homicida desde el principio? ¿Qué significa homicida? Que mató. ¿Cuándo Satanás mató desde el principio? Lo hizo a través de Caín. Porque Caín no era hijo de Adán. Caín fue el hijo de la serpiente. El hijo del maligno. Por eso Caín mata la generación Kadosh, santa, apartada, que Yahweh tenía, que era Abel. Caín, matando a Abel, Yahweh le dio a Adán y a Eva un tercer hijo llamado Set. Y de Set vendría el linaje Kadosh, el linaje santo. Por eso tenemos que entender por qué el Mesías le decía, ustedes son generación de víboras. Porque hay maldad, porque hay pecado, porque hay mentira y engaño. Hay de ustedes que quieran destruir a uno de mis hijos. Hay de ustedes que quieran destruir a uno de mis ovejas. Es mejor atarse una soga en el cuello, ponerla en una piedra y tirarse en un río. En otras palabras, quitarse la vida, suicidarse. Por eso los fariseos de hoy son los mismos que antes. Son los mismos del siglo I. Los fariseos de hoy no tienen al Espíritu de Santidad. Tienen mucho conocimiento, saben muy bien hablar, saben muy bien envolver a la gente, tienen manipulación, tienen positivismo, tienen en sí carisma, les cae bien a la gente, pero tienen en sí cero del Espíritu de Santidad. Es decir, no tienen santidad, no tienen frutos espirituales. Son externos. Huelen bien, se visten bien, hablan muy bien, tienen estudios, tienen conocimiento, pero espiritualmente no tienen amor, misericordia, bondad, paz, etc. Es decir, están podridos espiritualmente, están muertos. Por eso hay que tener cuidado donde uno va, a la iglesia que va, a la congregación que va, o a donde uno congrega o a donde uno lo invitan. ¿Por qué? Porque no todo aquel que dice ser pastor, líder, evangelista, misionero, siervo, quien sea, es realmente alguien que está lleno del Espíritu de Santidad. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de los frutos espirituales.
Si tenemos al Espíritu de Yahweh, al Espíritu de Santidad, Él mismo nos va a decir, ella es mi siervo, es mi sierva, es mi hijo, es mi hija, yo lo uso, yo estoy con Él. Por eso hay que tener cuidado de discernir en estos tiempos, ya que estamos en tiempos proféticos, en los últimos tiempos estamos en apostasía. Muchos están negando la fe en el Mesías, muchos se están desviando de la verdad. Por eso tenemos que tener los ojos espirituales abiertos. Los fariseos de hoy no tienen el Espíritu de Santidad, no tienen amor, no tienen misericordia. Por eso yo quiero nombrar algunas características de los fariseos de hoy, los religiosos de hoy. Son falsos e hipócritas. Te pueden mostrar una sonrisa, decirte bendiciones, shalom, te pueden decir cuente conmigo, pueden decir voy a estar orando por usted, en lo que pueda ayudar, pero luego se dan la media vuelta y se olvidaron. Son orgullosos y soberbios, no reconocen sus errores. No importa quién sea, no reconocen sus errores. ¿Y qué significa esto? No son humildes. Porque el que no es humilde es soberbio y orgulloso, es altivo. No, yo no me equivoco. Lo que yo digo es así. No importa lo que vengas a decirme, no importa quién venga, yo tengo la razón. Así es el fariseo. Así es la persona religiosa. Se creen santos y tienen olor a podrido espiritualmente. Te creen más que otros. Por sus estudios, por sus conocimientos, porque es el hijo del pastor fulano de tal, etcétera, etcétera. Y cuando digo se creen santos, ¿es por qué? Porque se visten bien, porque tienen dinero, porque tienen conocimiento, y eso no es santidad, eso es religión. La santidad viene a través del Espíritu de Santidad. La santidad viene a través de tener una intimidad con el Padre a través de su Espíritu. La santidad viene a través de los frutos espirituales que tenemos cada día al buscar al Padre. Les gustan las primeras filas, les gustan llamar la atención, les gusta resaltar. ¿Por qué? Porque claramente no quieren ser más del montón. Quieren decir, yo soy el gran siervo, yo conozco, yo estudié, yo puedo orar, yo esto, yo. Continuamente quieren estar más adelante que otros. Son legalistas y arrogantes. Quieren imponer. Esto es así, te guste o no te guste. Y si no te gusta, andate a otra iglesia, andate a otro ministerio, andate a otra congregación, porque acá se hace lo que yo digo. O sea, no lo que Yahweh dice, no lo que la palabra de Yahweh dice, no lo que el Espíritu de Santidad dice, no, lo que yo digo. Ok. Fariseo, religioso, generación de víboras. Si tenés un pastor, un líder, un siervo en tu congregación, en un lugar que te está diciendo que se hace lo que yo digo, te guste o no, quiero decirte que es un fariseo. Los fariseos creen que están en la verdad. Creen que tienen la verdad absoluta. Creen que se la saben todas. Y que nunca pueden aprender algo nuevo. Y todos los días podemos aprender algo nuevo. No importa los años que hace que caminamos con Yahweh, siempre hay algo por aprender. Juzgan, critican a los demás. No, porque yo oro tantas horas, pero la hermanita, el hermanito no ora. No, pero yo escudriño la palabra de una manera impresionante y ellos no leen nunca la Biblia. No, porque yo hago esto y ellos no. Fariseo.
hipócrita, generación de víboras. Y yo los huelo así a los fariseos. En un segundo me doy cuenta quiénes son fariseos, quiénes son hipócritas. Muchos han venido a mí con sonrisita, con amistades, con querer tener una relación, amistad, con querer ser parte del ministerio, con querer realmente ser de bendición, y son hipócritas, se ponen caretas, son falsos, demuestran algo que no son. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? A través del Espíritu de Santidad. Él nos da la luz y el entendimiento. Y otro punto importante en las características de los fariseos es que son materialistas. Les gustan las cosas materiales. Les gusta tener una buena vida física y no tienen una vida espiritual. Están enfocados en las cosas de este mundo y no en el reino celestial. Y por último, como les decía al principio, no aman las almas. Son pastores, siervos, líderes, asalariados. Por eso el Mesías, Mateo capítulo 23, versículo del 13 en adelante hasta el 28, Él les habla con dureza a los fariseos. Les habla con rigidez. Ustedes, hipócritas, caretas, falsos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Los fariseos no entran al reino de los cielos. Los fariseos nunca volvieron a nacer. Los fariseos no tienen espíritu de santidad. Los fariseos no entran. No entran. Es muy difícil que un fariseo entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nunca va a humillarse, nunca va a reconocer, nunca va a entender que por lo que están haciendo no van a llegar a ningún lugar. Y no solo que ellos no van a entrar al reino de los cielos, sino que no dejan entrar a otros. Porque ¿qué hacen los fariseos? Terminan llevando a muchas almas a la destrucción, a la perdición. Siendo ciegos espirituales, guían a otros para que sean ciegos. Es decir, que hay muchos fariseos hoy en día en diferentes iglesias, ministerios, quejilá, congregación, porque aún dentro de las raíces hebreas hay muchos fariseos. Y lamentablemente la gente, los hermanos que no tienen discernimiento espiritual, están caminando equivocados. Y lamentablemente muchos se pueden perder por causa de eso. ¿Qué más le decía el Mesías? Ustedes son ladrones y no ayudan a los necesitados. Ladrones, sacándole dinero, sacándole cosas a los hermanos. Y esto lo podemos ver en diferentes ministerios, iglesias, en diferentes lugares del mundo. Son ciegos, guías de ciegos. Buscan en sí un lugar, una posición, buscan tener una mejor vida en este mundo. Cumplen mandamientos, cumplen en sí muchas leyes humanas, doctrinas de hombre, pero no tienen frutos espirituales. Y esto es lo mismo que decía el Mesías a los fariseos. Ustedes se preocupan por lo externo y no por lo de adentro. Ustedes por fuera están limpios, pero por dentro están podridos, están sucios. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y si el Mesías decía esto, si el Mesías exhortaba de esta manera a los fariseos, ¿por qué nosotros, que amamos la verdad de Yahweh, que caminamos en la senda antigua, que amamos la verdad, la luz, que predicamos el evangelio de salvación del Mesías, ¿por qué nosotros no podemos exhortar a los fariseos? Porque los fariseos hay que exhortarlos, hay que exponerlos, ¿para qué? Para que el pueblo de Yahweh abra los ojos y se dé cuenta quién es un verdadero y una verdadera hija de Yahweh y quién es un fariseo. Por eso los fariseos de hoy viven en la carne.
Viven a través de las obras de la carne, sea hombre o mujer. Los que están bajo pleitos, celos, contienda, murmuración, todos ellos son fariseos. Todos los que están bajo las obras de la carne. Por eso la palabra fariseo, la palabra fariseo en el hebreo es parush, que significa separación. ¿Qué es lo que puede pasar en tu vida si tenés un fariseo al lado? Te puede separar de Yahweh. ¿Qué puede pasar si vos hoy te estás dando cuenta a través de este mensaje que sos un fariseo? Quiero decirte que te va a separar de Yahweh ser un fariseo. Porque fariseo es separado de Yahweh. No apartado para Yahweh, separado. El fariseo nunca tendrá una intimidad con Yahweh. El fariseo nunca podrá tener en sí frutos espirituales. El fariseo nunca podrá realmente tener al espíritu de santidad. Nunca podrá volver a nacer, nunca podrá ser salvo. Por eso los fariseos te separan de Yahweh. Los fariseos te separan de la intimidad con el Padre. Los fariseos te llevan a una religión. Pero los fariseos te alejan de una relación con Yahweh. Los fariseos te llevan a depender de Él, del hombre, y no del Creador. Los fariseos te llevan a vivir una vida en la carne y no tener una vida espiritual a través de los frutos espirituales con Yahweh. Los fariseos siempre te separarán del espíritu de santidad. Los fariseos siempre te llevarán a las tinieblas espirituales, nunca a la luz. Los fariseos siempre te llevarán a la mentira, a una verdad mezclada con mentira. Te llevarán al engaño, te llevarán a la traición, nunca te llevarán a la luz. Los fariseos nunca te llevarán a la luz. Los fariseos siempre te llevarán a la perdición. Y déjame decirte algo más. Los fariseos odian a los que tienen frutos espirituales. Los fariseos odian y rechazan a los que son usados por Yahweh. Los rechazan, no los soportan. Y yo conozco muchos hombres, pastores, siervos, ministros que son fariseos, que son levantados por el hombre y no por Yahweh, que odian a los que son usados por Yahweh, a los que son usados por el Espíritu de Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener frutos espirituales, quieren tener al Espíritu de santidad, quieren ser usados por Yahweh, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo, porque ellos están en la carne, porque ellos vienen de otro linaje, porque son claramente los fariseos de hoy, que aman más las tinieblas que la luz de Yahweh. Por eso tenemos que darnos cuenta lo que el Padre está hablando a través de este mensaje. Abrir los ojos, tener discernimiento, porque la mayoría de las congregaciones, iglesias, siervos, pastores, líderes, ministros, son fariseos. Esos mismos que estaban con el Mesías son los mismos que están hoy, vestidos de otra manera. Por eso los fariseos de hoy te llevarán siempre a vivir una secta. A una secta. ¿Qué es una secta? Donde tenés que cumplir ciertas normas, principios o preceptos. Te llevarán a una religión, a una secta, pero no una relación. Abre los ojos. Aprende a escuchar la voz de Yahweh. Aprende a escuchar la voz del Espíritu de Santidad. Deja de escuchar al hombre. No permitas que los fariseos de hoy te separen de Yahweh.
te separen de su espíritu, te separen de su palabra. Por eso dice la Escritura, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La palabra conocimiento significa intimidad. Se pierden por falta de conocerme. Se pierden por falta de tener una relación a través de mi espíritu, de escuchar mi voz. Se pierden porque no tienen profundidad de mi palabra, de mi Torá, de mis mandamientos, de mis instrucciones. No conocen las Escrituras, por eso viene un fariseo, por eso viene un lobo vestido de oveja y son engañados, son traicionados, son usados. Por eso tenés que tener cuidado con los fariseos de hoy. Y yo quiero terminar este mensaje diciendo algo, como siempre lo digo de parte de Yahweh en exhortación. Estoy cansado de los fariseos. Más de 24 años sirviendo al Padre. He visto muchos fariseos. Diferentes tipos. Hombres, mujeres de diferentes edades. Pero hasta el día de hoy, dentro del ministerio de la senda antigua hay fariseos. Porque estos fariseos no quieren el bien de las personas que aman a Yahweh, de las personas que aman el bien, que aman la luz. No quieren el bien mío. ¿Por qué? Porque quieren meter cizaña, quieren destruir, quieren dividir. Y muchos fariseos han entrado a este ministerio. Y muchos de ellos ya Yahweh los ha arrancado de raíz. Pero hay otros que siguen dando vueltas. Y Yahweh se va a encargar de ellos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, por sus frutos los conocerán. Una fuente de agua amarga no puede dar agua dulce. Un fariseo nunca podrá tener frutos espirituales. Un árbol bueno nunca podrá dar fruto malo. Un árbol malo, podrido, nunca podrá dar fruto bueno. Un fariseo nunca podrá dar fruto bueno. Pero un árbol bueno que tenga el espíritu de santidad, que haya nacido de nuevo, nunca podrá dar fruto podrido o fruto malo. Porque por sus frutos los conocerán. Porque los verdaderos hijos de Yahweh son aquellos que dice el profeta Jeremías. Son como árboles plantados junto a la corriente de agua, que el agua representa el Espíritu de Santidad, y que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. ¿Por qué no cae? Porque ese árbol no se pudre. Porque ese árbol no se echa a perder, sino que da fruto. ¿Y cuándo lo da? A su tiempo. ¿Quién lo da? ¿El árbol? No, lo da el agua que fluye dentro de las raíces del árbol, que le da vida, le da savia para que dé fruto. Por eso, que este mensaje pueda abrir tus ojos espirituales, que este mensaje te pueda corregir, te pueda direccionar y puedas entender y discernir quiénes son los fariseos de hoy. ¿Por qué? Porque está lleno de fariseos hoy en día. Y hay que tener cuidado, porque por delante te abrazan, pero por detrás te clavan el puñal. Y los que dicen tener amor, los que dicen tener misericordia, los que dicen ayudar, los que dicen que estamos orando, los que dicen, hay muchos, pero pocos son los que frutos espirituales tienen. Por eso que Yahweh reprenda a todo fariseo, hombre y mujer, que quiera traer daño a este misterio y Yahweh lo saque de raíz. Y que todo fariseo que quiera dañar el pueblo de Yahweh en diferentes ministerios, congregaciones, Yahweh los corte de raíz. Porque dice la Escritura, cuando venga el Mesías, va a recoger el trigo y la cizaña.
¿Quién es el trigo? Los verdaderos hijos de Yahweh. ¿Quién es la cizaña? Los fariseos. La cizaña será cortada y echada al fuego. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su nombre. Espero que haya sido de bendición. Compartan este mensaje. Damos gracias al Padre por un mensaje a su pueblo de exhortación, de dirección y poder entender los fariseos de hoy. Chau a los fariseos de hoy. Que Yahweh los reprenda, que Yahweh se encargue. Porque los fariseos de hoy no suman. Los fariseos de hoy no bendicen. Los fariseos de hoy nunca van a poder dar algo bueno. Así que damos gracias, Padre, por este mensaje. Compartan este mensaje. Mañana tendremos la escuela del ministerio. Seguimos con el libro de los Hechos. Y también el viernes vamos a tener otro mensaje especial. Vamos a terminar la serie de estudios de sueños y visiones de parte de Yahweh. Vamos a tener la última reunión. Así que damos gracias a Yahweh por esta serie de estudios que estuvo muy buena, de mucha bendición. Y recuerden que la semana que viene seguiremos con mensajes en vivo, pero comenzamos la serie de estudio sobre la creación de Yahweh. No te lo pierdas, ya que ese estudio lo hice hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás di esa serie de estudio, la creación de Yahweh, y luego di otra serie de estudios que se llama Misterios Revelados. Voy a estar dando a partir de la semana que viene, todos los viernes, todos los días de Shabbat, voy a estar dando esta serie de estudios y voy a estar explicando cómo Yahweh creó la tierra y los cielos. Así que no te lo pierdas. Realmente, si te pones a estudiar, a escudriñar y a conocer la verdad de Yahweh, tu vida cambiará. Tu manera de ver el mundo cambiará, tus pensamientos cambiarán. Así que no te lo pierdas y ya vamos a comenzar la semana que viene. Y como siempre digo a los hermanos, a través de sus oraciones y ofrendas es como me pueden ayudar para seguir adelante este ministerio, ya que de acá a un tiempo estaré viajando de nuevo y necesitaré de su ayuda. Así que seguimos adelante en el Ministerio de Hacienda Antigua desde Argentina, Buenos Aires, siendo luz a las naciones. Así que Yahweh les bendiga, abrazo grande y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Bendiciones. Shalom.